Bienvenidos a escuchar la palabra de Dios. Para esta oportunidad vamos a oír el mensaje de Dios a través de el capítulo 6 de Hebreos, los versículos 1 al 8. Capítulo 6 de Hebreos, versículos 1 al 8. Dice: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto hacemos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que ve la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Amantísimo Dios, muchísimas gracias por tu palabra, a la cual nos dirigimos para pedirte, Señor, que nos guíes a través de ella, por Cristo Jesús. Amén. El escritor de Hebreos nos muestra el propósito de la carta: dejar claro y bien claro a los oyentes el camino de la vida. ¿Dónde está la fuente de la vida? Y dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. En estos dos versículos, lo que se le está diciendo al pueblo es: no nos podemos quedarnos toda la vida repitiéndoles a ustedes para qué, quién es Cristo, qué es el arrepentimiento. Dice de obras muertas de la fe en Dios. Probablemente los judíos todavía seguían pensando que su salvación era por el cumplimiento de la ley. En últimas, eran obras muertas, porque no hacían nada. Se quedaron con Moisés, se quedaron contemplando el monte Sinaí y no pudieron contemplar o no podían contemplar el monte Calvario. Y el que se queda contemplando el monte Sinaí nunca verá a Dios, porque en el monte Sinaí Dios no se deja ver. De hecho, si bien estuvo cerca al pueblo, el mismo pueblo no le pudo ver, sino que sintió terror y sintió temor, a tal punto de que le dijo a Moisés: por favor, que el Señor no siga hablando con nosotros porque nos va a matar. No queremos, habla tú con él, que él hable contigo, pero no con nosotros porque nos va a destruir. Lo que les produjo el monte Sinaí es la ley, fue terror y temblor, a huir porque era terrible lo que estaban viendo, y eso nos lo dice la Biblia literalmente. Y ya les habían dicho: aparten su vista del monte Sinaí y pongan su mirada en el monte Calvario, porque en el monte Sinaí nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Lo que le dice Dios a Moisés en el monte Sinaí es eso, mientras que en el monte Calvario es donde podemos ver a Dios y seguir con vida y vida eterna, seguir viviendo eternamente. Y ya Él les había dicho: ustedes vayan a Cristo, en Cristo está la salvación. Les habían enseñado sobre el bautismo, la imposición de manos, les habían hablado de la resurrección de los muertos y del juicio eterno en Cristo. Pero tenía que ir más adelante ya, pero ellos
Ni siquiera comprendieron eso y se quedaron antes. Por eso el versículo 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiendo al vituperio. ¿En qué fue que recayeron? En que se han vuelto buenos haciendo buenas obras y luego se han vuelto moralmente perfectos y luego volvieron a ser libertinos y a cometer pecados como se cree. No, recayeron quiere decir que dejaron de confiar en el monte Calvario, o sea, en Cristo Jesús, en la muerte de Cristo Jesús. A eso me refiero con el monte Calvario, para volver a monte Sinaí. Empezaron a despreciar el bautismo, empezaron a despreciar a Cristo mismo, porque quien desprecia el bautismo como fuente de salvación, porque el bautismo es un medio de gracia por el cual el Señor nos brinda la salvación y su Espíritu Santo, desprecias a Cristo, porque el bautismo es de Cristo, no es de los hombres. El bautismo es Cristo mismo. Quien desprecia la cena del Señor porque cree que es poca cosa, o el bautismo, desprecia a Cristo. Y en eso tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque nos podemos contradecir. Si yo creo en Cristo, yo tengo mucha fe en el Señor, pero no cree en los medios de gracia que Dios le dio, o sea, está despreciando a Cristo. No cree en la misma palabra de Dios. Recordemos que el bautismo y la Santa Cena no son aparte ni añadidura de las Escrituras. Son la misma palabra de manera visible. La predicación, la lectura de las Escrituras es la palabra audible, pero la Santa Cena, el bautismo, son la palabra visible. Entonces, cuando uno dice eso, está haciendo lo mismo que ellos, recayeron. En realidad hay una contradicción. Ellos habían dejado de ver el monte Calvario para volverse a ver el monte Sinaí. Cuidémonos, hermanos, de que nos pase eso, de que dejemos de ver el monte Calvario para volver al monte Sinaí. Y el que vuelve su mirada al monte Sinaí, solo hay terror y temblor, porque la ley nos pide que seamos perfectos y ni tú ni yo lo vamos a poder ser. Entonces vamos a tener que decir, Señor, o sea, no podemos. Va a caer terror y temblor porque estamos lejos de la salvación, imposible de alcanzarla. No podemos ver a Dios y seguir viviendo. ¿Quieres ver a Dios y seguir viviendo? Véalo a través del Evangelio, de la fuente de la vida eterna, en el monte Calvario, Cristo. Lo que hoy nos invitan no es a quedarnos al ver en el monte Sinaí. Muchos se han quedado ahí y todavía muchos predican el mensaje del monte Sinaí, pero no predican el mensaje del monte Calvario. El mensaje del monte Calvario es el Evangelio, que nos dice que Cristo cumplió las demandas del Sinaí. Y ahora Cristo nos dice, no se queden mirando allá, porque si se quedan mirando allá van a estar perdidos, condenados. Mírenme a mí, levante su mirada, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amado Dios, no permitas que nos quedemos viendo el monte Sinaí, porque si nos quedamos viendo el monte Sinaí, terror y temblor va a pasar por nuestras vidas y no podremos verte y moriremos si te llegamos a ver. Ayúdanos a contemplar a aquel que nos invita a mirar a Dios y seguir viviendo mediante la cruz, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que cumplió las demandas del monte Sinaí, para que a través de Él te podamos ver, para que a través de Él te podamos escuchar, para que a través de Él te podamos ver y seguir viviendo. Gracias, Padre, porque tú eres de la fuente de la vida eterna y de toda bendición. Dice así tu palabra. Tú eres la fuente de vida eterna. Tú eres la fuente de toda bendición. Entonces, Padre, gracias porque nos has invitado a través de Cristo a observar el monte Calvario y seguir viviendo en Cristo Jesús. Amén.
Divino